Vamos a adentrarnos en la historia de Jonathan, o Jonatán, muy significativa también, por cierto. Vamos a leer desde el verso 8 en adelante. Si alguien más quiere comentar, adelante, mis hermanos, comentemos. Solo estoy diciendo que esta historia de Jonathan, que transcurre por medio de algo que hizo su padre, Saúl. Su padre, vemos ahí en la escritura, bien decía la hermana, dice que conjuró, o sea, hizo jurar al pueblo de que no iban a probar bocado hasta que sus enemigos sean vencidos, ¿sí? Ese juramento, o aquel que juraba en el nombre del Eterno, ustedes saben que uno de los mandamientos, no jurarás en vano, es uno de los mandamientos. Entonces, precisamente también lo vamos a ver, si quieren verlo ahí, desde el capítulo 19 de Levítico, habla de que no juraremos en vano, pero el Mashiach también nos dice que no debemos jurar ni por el cielo, porque es el estrado del Eterno, ni por la tierra, el cielo es el trono del Eterno, ni por la tierra, que es el estrado del Eterno. No debemos jurar por ello, ni siquiera por un solo cabello de nuestra cabeza, porque no está en nosotros, digamos, no es nuestro ni siquiera eso. Entonces, por estas cosas no debemos jurar, dice ahí Mashiach. No se contradice porque si leemos también, hay un pasaje donde dice solamente por el nombre de tu Elohim jurarás. Entonces, ¿cómo se entendería esto? Ahí viene la cuestión. No debemos jurar por algo que no alcanzamos, por algo que no alcanzamos. Es decir, no, ¿por qué jurar nosotros, no? Por algo que está lejano a cumplirlo, ¿sí? No podemos poner cosas, ¿sí? Jurar por cosas, ya sea juro por el cielo. ¿Por qué vamos a decir juramos por el cielo? ¿No? Bien decía el Mashiach. No jures por esto porque vamos a pecar seguro, vamos a errar seguro. Ahora, en cuanto a nosotros, jurar por el Eterno es comprometernos, es un compromiso, es un voto. Esto, conectado a lo que decía Saúl, que había juramentado a su pueblo, que no iban a probar bocado. Y vamos a leer esta porción, que la trae nuestro hermano César. Vamos a comentarla entre todos, y quiero que presten atención allí, porque relata algo muy interesante y algo bien fuerte también en ese tiempo. Bien hablaban los hermanos, de que en ese momento no tenían materiales para hacer armas. Incluso no había una mente idónea, un herrero, ¿no es cierto? O los herreros que forjaran un arma. Solamente en ese caso la tenía Saúl, su padre, el rey, ¿sí? El primer rey de Israel, y su hijo, Jonatán. Ellos dos poseían un arma. Y los demás lo que tenían eran asadones, tenían rejas, pedazos de fierro, metales, ¿sí? Pero no un arma punzante en sí. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se le ocurre a Jonatán? Dice que en esta travesía, voy a leer, ¿no es cierto?, más o menos hay un poquito del contexto de lo que estamos hablando y el estudio que están trayendo ustedes, mis hermanos, que es muy, muy bueno. Dice en el verso 8, el verso 7, donde dejó nuestra hermana Selena, dice, y su paje de armas, que era este muchacho que le llevaba las armas, dice, le respondió, sabemos que le dice, ¿no? Jonathan le dice a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá el Eterno haga algo por nosotros, pues no es difícil para el Eterno salvar con muchos, con pocos. Sabemos también por la historia de que Gedeón, ¿no es cierto?, fue levantado por el Eterno, este jovencito, porque era un jovencito, el más chico de su familia, dice, y la familia más chica del pueblo de Israel. ¿Y de dónde salió Gedeón? ¿De qué tribu? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan de qué tribu salió Gedeón? Mire, vamos a leer un pasaje. No era de la tribu de Manasés, hermano. Amén. Así es, hermanito. Bien, hermano Edwin, está bien atento ahí, mi hermano. De la tribu de Manasés. Dice que la tribu de Manasés, eran muchos de la tribu de Manasés, pero en ese momento cuando el Eterno lo llama a Gedeón, dice que era la familia de él la más pequeña, la más insignificante, y era el más chico de todos los hermanos, el más débil. Bien, el Eterno hizo algo grande con esta persona, porque en el momento donde iban a pelear con estos filisteos, ¿sí?, con estos pueblos cananeos, él dice que eran muchos hombres, ¿sí? Era más o menos, dice la escritura, como 3.000 hombres, más de 3.000 hombres. Pero el Eterno no quería llevar a estos hombres a pelear contra sus enemigos, sino que le dijo, no vas a llevar tantos hombres para que la gloria no sea para este pueblo, y este pueblo se levante y diga, porque éramos muchos, por eso vencimos. Entonces lo disminuyó, y bueno, y en fin, para hacerlo más corta, se redujo su número a 300. Con 300 hombres el Eterno derribó, y creo que eran, si no mal recuerdo, el pueblo de los filisteos,
eran algo así como 30.000 hombres, 40.000 hombres, no sé. ¿Ustedes saben cuántos hombres eran del otro pueblo? Ahí se los digo. Van 10.000. El ejército madianita tenía 135.000 hombres. Imagínense ustedes, mis hermanos. Si no me recuerdo, está el Jueces capítulo 7, verso del 16 al 25. Más o menos un dato. Miren lo que hizo el Eterno. Redujo el número de los que eran el pueblo de Israel a 300, y esos 300 pelearon contra 135.000 hombres de los madianitas. Entonces, dice acá el príncipe, porque era el príncipe, el hijo del rey, Jonatán, a este paje de armas, a su compañero. Y mire qué importante que este paje de armas y también puede significar en nuestra lucha personal, en nuestra vida, la presencia del Eterno. ¿Sí? ¿Por qué? Miren ustedes que Jonatán le dice a su paje de armas, pasemos esta guarnición, dice, quizá el Eterno haga algo por nosotros, porque no es difícil para el Eterno salvar con muchos o con pocos hombres, porque la victoria es del Eterno, es el, como le diríamos, hombre de guerra, dice la Escritura, no dice así tal cual, hombre de guerra, porque está hablando del Mashiach. Hombre de guerra es el Eterno, o Yahweh Sebaot de los ejércitos. Dice el 7, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues estoy aquí contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeran así, ustedes ven, hay una similitud justamente con Gedeón, porque Gedeón le pedía pruebas, le pedía comprobar si ciertamente el Eterno iba a hacer esto con él, y en ese tiempo Gedeón, y nombro a Gedeón solamente para que tengamos en cuenta lo que está haciendo Jonatán. Jonatán no está haciendo nada extraño, sino que él mismo dice, por la inspiración divina, el Eterno tiene que hacer algo, y el Eterno es el Elohim de Israel, ¿sí? Que no se aparta de Israel, que escucha su voz, que escucha el clamor, y está ahí para defenderlos. Entonces, Jonatán tenía una emuná, él se basaba en la firmeza, no en el creer solamente. Jonatán, igual que la mayoría del pueblo de Israel, lo vamos a decir todos, tenían confianza en el Eterno porque ellos obedecían al Eterno. Cuando la confianza viene después de obedecer. Si no obedecemos, vamos a estar parados sobre arena movediza, en algo incierto. Pero por el contrario, si obedecemos, vamos a estar seguros de a quién obedecemos. Y si porque obedecemos, nos da un grado de confianza, nos da esa certeza de que el Eterno va a obrar en nuestra vida. Porque no hay nada que estorbe, digamos, entre la comunión, entre el Eterno y nosotros. Porque estamos obedeciendo. No dijo el Mashiach, pidan al Padre cualquier cosa. Todo lo que ustedes pidan, yo se lo voy a dar. Él lo va a cumplir. ¿Por qué razón? Y bueno, él estaba hablando de la obediencia. Todos aquellos que le aman, dice que van a guardar los mandamientos. Y después de decir eso, dice, y pidan al Padre. Todo lo que pidieres al Padre, le será hecho. Entonces, no había nada que le dijera a Jonatán en este entonces que el Eterno no iba a obrar, sino todo lo contrario. El Eterno iba a obrar. Y tenía esa confianza. Entonces, el 9 dice, y si nos dijeran así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar. Y si no subiremos a ellos. Mas si nos dijere, subid a nosotros, entonces dice, subiremos, porque el Eterno nos ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Ahora, ¿quién de nosotros ha hecho algo así alguna vez? Quizás nada, porque no estamos en el contexto de guerra, pero, no sé, en algún trámite, en alguna situación donde el Eterno iba a obrar. Porque tenemos falta de esas costumbres. Porque no conocemos al Eterno. No sabemos que Él hace lo que para nosotros es imposible, Él lo hace. Y no hace falta tener un batallón, no hace falta tener un gran ejército, igual que en la actualidad, no hace falta ser millonario, no hace falta ser pudiente. El Eterno lo va a hacer. Cuando veamos puertas cerradas, el Eterno no ve las puertas cerradas. Entonces es falta de confianza lo que tenemos. Imagínense ustedes ese batallón allí y solamente Jonathan tenía las armas. Yo le llevaba las armas. Miren ustedes el rol que cumple acá el paje de armas. Es muy importante. Y ustedes espero que puedan sacar, digamos, alguna relación o a qué se refiere este paje de armas, este muchacho, que no se le descubre el nombre, por cierto. Dice, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos, que salen de las cavernas donde se habían escondido. Eso es lo que pensaban ellos. O sea, lo iban a tomar como prisionero. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros,
y os haremos saber una cosa. Entonces Jonathan, dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque el Eterno los ha entregado en nuestras manos, en manos de Israel. Y subió Jonathan trepando con sus manos y sus pies, estaba en un risco. Estaban subiendo, estaban trepando. Dice la escritura que donde se encontraban ellos era un lugar bien angostito. O sea, no cabían caminando, sino que tenía que ir trepándose. Miren, el verso 4, 14:4 dice, entre los desfiladeros por donde Jonathan procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Y el uno se llamaba Bosé, que bueno, ahí dio el significado, y el otro Cené. Imagínense ustedes pasar por esos lados donde lo único que tenía a tu espalda es un abismo. O es una gran altura, porque un peñasco no está bajito. Un peñasco es donde termina la tierra, donde se corta la tierra. Entonces, imagínense trepando por allí, este hombre valiente con su paje de armas, y dice allí, vamos, subamos. Dice Jonathan, porque el Eterno nos ha entregado en nuestra mano, porque le dio la señal. ¿La señal cuál era? La señal era que el Eterno iba a obrar de esta manera. Estos hombres le iban a decir, vengan, suban acá que tenemos algo para decirlo. Ah, sí, subieron. Dice allí en la escritura, en el verso 13, subió Jonathan trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonathan, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Jonathan los vencía en pelea. Luchaba, peleaba, los arrastraba, los tiraba, y su paje de armas, los que quedaban tirados, los mataba. Los terminaba matando. Eso tiene que tener un significado, hermanos. ¿Ustedes qué piensan? ¿A qué se refiere? Ahí es interesante, hermano. A mí eso me hace recordar aquí, cuando vemos este texto, ¿no? Por lo que ha comentado que tenía Jonathan y por qué lo hacía. Y tenía confianza, era por eso, porque ciertamente era un compromiso correcto con la cosa de Yahshua, su papá. Eso me hace recordar mucho a lo que sucedía con los descendientes, los de la tribu, que recuerda que ellos heredaron una fuerza que venía de Abraham. Por eso Abraham, cuando liberó a su sobrino Lot, hizo esa hazaña y todos los reyes salieron a recibirlo, lo que se llama entre ellos Melquisedec, porque no, eso no era para que Abraham ganara. Y luego los hijos de Jacob, los 12 tribus, también heredaron una fuerza, y el libro de Yahshua que esa fue una fuerza que ellos heredaron genéticamente por parte de Abraham, porque fue una cuestión, como un plus genético que tenían ellos por parte de Yahshua, eso por así decirlo. Algo así un poco parecido a lo que sucedió con Sansón, ¿no? Ahora está que Sansón era porque el Rúa de Yahshua se extendía sobre él y era que hacía todo ese tipo de cosas. Y a mí se me viene a la mente acá que a Jonathan posiblemente le pudo haber sucedido lo mismo, porque no era su fuerza, ellos hacían hazaña y ellos al final terminaban reconociendo de que había una intervención de parte de Yahshua, y por eso ellos terminaban haciendo ese tipo de poder, ¿no? Por así decirlo, había manifestación de poder. Por lo menos en el caso de Saúl, que vimos cuando hubo una vez descendió poder y él pudo profetizar. En este caso, sobre el paraíso de Jonathan, descendió poder y él pudo vencer a cada uno de esos contrincantes que tenía el frente Filisteo fácilmente cuerpo a cuerpo, porque prácticamente se enfrentó con palos y piedras contra esa guarnición que estaba allí. Entonces, en ese caso, posiblemente, ¿no? Tuvo que haber sucedido alguna intervención por parte del padre con la que Jonathan estaba, como quien dice, ceñido. Por eso podía realizar ese tipo de hazañas. Principalmente que sabemos que Jonathan tenía mucha fe también en el Eterno. Sabemos que Yeshua lo dijo en una ocasión. Si ustedes tan solo tuvieran la fe del tamaño de este grano de arena, pudieran decirle a ese monte que está allá, échate al mar y eso echaría. O sea, no nos entender las cosas que uno pudiese hacer si tan solo tuviésemos fe. Y sabemos que en el caso de Jonathan él tenía fe, por eso había ese tipo de manifestación, no viéndolo desde ese punto de vista, la verdad. Así es, hermano, así es, mi hermano Xavier. Hay una inspiración, hay algo que viene de parte del Eterno a la vida de cada hombre cuando tiene esa confianza en el Eterno. Ustedes saben que habíamos hablado de Isaías capítulo 11, de los Ruajamim, de los Ruajot, que tienen Mashiach y que él ha dejado para su pueblo. Dice, yo me voy, pero y a ustedes les conviene que yo me vaya, para que venga sobre ustedes el Ruach HaKodesh, el cual los guiará hacia toda la Emet. Y también dice que él dejará a otro consolador. Y lo dice así clarito, a otro consolador. O sea, aparte de él había otro. Es muy interesante porque si vemos, había Ruach de poder también. Cuando venía sobre él, dice la escritura allí, hablando de Simpson o Sansón, dice que venía sobre él el Ruach del Eterno. Sobre Simpson. Recuerden cuando a Simpson lo agarraron como burla, le sacaron los ojos, y lo último que hizo él es clamar al Eterno por una última intervención. Entonces, dice que en ese momento vino Ruach sobre él, sobre Simpson, y él dice que volteó las paredes, los pilares de esa casa, la cual en su muerte mató más personas que en toda su vida, dice la escritura. Viene sobre el Eterno,
Viene, perdón, el Rúa del Eterno en aquellas personas que le obedecen, que tienen esta firmeza, ¿no? Que tienen esta seguridad, esta confianza. Y de allí vino, dice, que Jonatán, dice, los vencía, dice que Jonatán vencía a los que venían a él, y su paje de armas, o sea, el que cargaba sus armas, la palabra arma es Keli, o Keli, ¿sí? Algo preparado, en cualquier aparato, como implemento, utensilio, vestido, vaso o arma. Y esta palabra Keli viene de la palabra Kalá, ¿sí? Que es acabar, cesar, estar terminado, completar, consumar. Interesante. Este hombre, que cargaba sus armas, dice que terminaba matando a estos hombres. Y en el verso 14 dice, y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y el que llevaba las armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Ahora esta descripción, vamos a verlo. Una media yugada de tierra se refiere a la mitad de la superficie que puede arar una yunta de bueyes en un día. En otras palabras, es la mitad de la medida agraria tradicional que se utilizaba para determinar el tamaño de una parcela de tierra cultivable. Es decir, esta yugada de tierra podría equivaler a unos 10 metros. Unos 10 metros. Así que en 10 metros aproximadamente, o supongo ustedes 20 metros cuadrados, en 10 metros cuadrados, es donde Jonatán venció a estos 20 hombres. Es la primera derrota que él tuvo, personal con la persona que cargaba sus armas, porque ahí la palabra para paje, habíamos dicho que es el que carga, el que lleva la carga. Y dice, y hubo pánico en el campamento. Hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, y hubo, pues, gran consternación. En otro momento, en otro pasaje, por ejemplo, cuando dice que la tierra tembló, el Salmo dice que la tierra tiembla ante la presencia del Eterno. ¿Cómo sabemos nosotros por qué tiembla la tierra? Por la palabra, por la misma palabra. Si buscamos allí el Salmo, la otra ocasión donde también la tierra tembló fue cuando el Mashiach entregó su rúa. Hay una canción que dice, a la presencia del Eterno, pues dice Jehová, ¿no? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. No sé si lo han escuchado, pero el Salmo 114:7, vamos a ir al Salmo. ¿Qué quiero decir? Que algo pasó en ese momento, que la tierra tembló. En Apocalipsis, cuando se habla de los malas que descienden, dice que uno descendió a la tierra. Bueno, esto lo dice Zacarías, en el regreso del Mashiach, dice que el Mashiach va a venir a sentar su pie sobre el monte de los olivos. 114:7 dice... 115, sí. Dice, a la presencia del Eterno tiembla la tierra, a la presencia del Elohim de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de agua de la roca. De eso habla el tema. Vamos a ver, Zacarías. Zacarías 14:14. Vamos para allá. Zacarías 14:14 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos, dice, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asán. Y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usía, rey de Judá, y vendrá Yahweh, mi Elohim, y con él todos sus santos. Es una profecía hermosa
dice allí, bueno, dice que la tierra en aquel entonces será toda llana. Dice que no habrá montes. Eso dice la profecía. Bueno, acá está diciendo que cuando venga el Mashiach y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, habrá un temblor. Porque la escritura dice acá, y será como el día de el rey de Judá. Dice, por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. O sea, hubo un terremoto. ¿Cuándo sucede esto? Cuando yace un malaj, en aquel entonces va a venir Mashiach, pero un malaj tuvo que haber hecho estrago allí donde estaba Jonatán. Porque dice que porque si no la escritura no diría esto. Pero dice, esta fue la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media legua de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Dice, y los centinelas de Shaul vieron desde Gaba, de Benjamín, como la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro y era desechada. ¡Wow! Algo grande pasó, tremendo. No fue tan solo lo que hizo, esto lo generó Jonatán. Lo mismo que podemos generar nosotros, una gran impresión. Van a venir tiempos bien bravos, mis hermanos, donde vamos a tener que tener la confianza como la que tenía acá Jonatán. La porción del hermano César llega hasta el verso 15. No me quisiera extender más y esperar hasta nuestra hermana Claudia, que ella tiene ahí mientras se prepara nuestra hermana Claudia. Pero es bueno ver esto, ¿no? Ver cómo el Eterno hace estragos cuando la emuná es activada. ¿Qué es activada? La emuná es la persistencia, es la constancia, es la fidelidad. La emuná, dice la Escritura, somos salvos por gracia, pero el vehículo que nos lleva a esa salvación, el medio que nos lleva a esa salvación, es la firmeza, es la confianza, es la fidelidad. Así que es la emuná. La emuná es lo que nos lleva a esa salvación. Lo mismo sucede acá. Cuando esa emuná es bien direccionada, es decir, la aplicamos bien, la confianza, la seguridad, la lealtad, la firmeza, la fidelidad, la constancia, la perseverancia, sucede cosas grandísimas. El Eterno obra por sus siervos que tienen este tipo de confianza en el Creador. Y eso se da, y eso se trabaja mediante la obediencia. Mientras más obedientes seamos, es donde más seguridad tenemos nosotros y podemos confiar en el Eterno que Él hará a través de nuestra vida. Hoy quiero comentar algo, mis hermanos, acerca de este pasaje. Adelante. Yo tenía una observación, pero bueno, era sobre la diferencia que había entre Jonathan y su padre Shaul, ¿no? Es que se me fue la palabra. ¿Cómo era la palabra? Sí, la diferencia entre uno y otro, de cómo Jonathan tenía más fe, llegó a tener más fe que el propio Shaul. Como que Shaul empezó a perder todo el, ¿cómo se llama? El objetivo, ¿no? Empezó a abandonar al Eterno, empezó a ser más vanidoso, más soberbio. Y como Jonathan llegó a tener más fe en que confiando en Abba iban a triunfar. Se me fue la palabra y se me fue la parte que yo quería compartir con ustedes. Pero sí, yo veo esa diferencia de cómo Jonathan sabía que confiando fielmente en el Eterno, él pelearía por ellos esa batalla. Pero bueno, voy a continuar con mis versos. Que me tocó primero de Shemuel 14, del 16. Voy a leer del 16 al 19, por lo pronto. Los hombres de Shaul, de guardia en Gibeat Benjamín, podían ver el campamento enemigo, dispersándose y corriendo en todas las direcciones. Shaul ordenó a las fuerzas con él a pasar revista y ver quién faltaba. Así que pasaron revista y encontraron que Jonatán y su paje de armas no estaban presentes. Shaul le dijo a Ahijah: trae aquí el efod, porque él vestía el efod en ese día delante de Israel. Pero mientras Shaul estaba hablando con el Cohen, el tumulto en el campamento de los filistín continuaba y se ponía más escandaloso. Y entonces Shaul dijo al Cohen: baja tu mano. A mí me causó impresión
esta parte, ¿no? Baja tu mano. En otra versión creo dice, ay, no recuerdo, había leído otra versión, pero ok. La frase hebrea, baja tu mano, se traduce como Rad Yadha. En la Biblia, la mano a menudo simboliza la acción, el poder, la autoridad o la protección. Esta frase, baja tu mano, puede tener diferentes significados dependiendo del contexto bíblico. Humildad y sumisión. En algunos textos podemos encontrar bajar la mano puede significar dejar de ser dominante o agresivo y aceptar la autoridad o la voluntad de otro. Por ejemplo, en el libro de Proverbios 3:34 dice que Elohim resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Lo que implica que bajar la mano podría referirse a la humildad ante Yod-Heh Vah-Heh. Otra parte que dice solicitud de paz o cesación de la guerra. En algunos pasajes, la mano puede representar la acción de la guerra o el conflicto. Bajar la mano podría significar solicitar la paz o detener las hostilidades. Otra parte dice ceder o renunciar a algo. En algunos contextos, bajar la mano puede significar renunciar a un derecho, un poder o una posesión. También pedir un favor. En otros casos, bajar la mano puede implicar una petición de ayuda o un pedido de clemencia. Podemos ver ejemplos bíblicos. Salmo 9:16, Yod-Heh Vah-Heh se derrama sobre los pueblos para mostrar su poder y su mano con la que ha sido su protector. En Génesis 37:29 encontramos, y llegó el día que Israel estaba por morir e hizo llamar a su hijo José y le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo compasión y verdad. Y en el Salmo 91:4 encontramos, con sus alas te cubrirá y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y defensa. En resumen, la frase baja tu mano en hebreo tiene múltiples significados dependiendo del contexto bíblico, pero en general se refiere a la acción de dejar de ser dominante, solicitar paz, ceder o renunciar a algo o pedir ayuda o clemencia. Baruch Hashem. Entonces, vemos que la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Podemos ver que mientras los centinelas vigilaban el enorme ejército de los filisteos, el ejército comenzaba a deshacerse frente a sus ojos. Y cuando hablan aquí de pasada hora revista, esto resultaba inútil en ese momento. Shaul debió haber ido a pelear contra los filisteos en ese momento estratégico. En vez de eso, parecía más preocupado por saber quién estaba dirigiendo la batalla y quién tomaría el crédito por ella. Cuando hablan de traer el arca de Yod-Heh Vah-Heh, esto resultaba inútil en este momento. Aquí probablemente Shaul intentaba parecer espiritual, pero no había para qué buscar a Elohim. Hay un tiempo para apartarse y llorar, y hay un tiempo para tomar la espada y pelear. Shaul no sabía qué tiempo era ese. Mientras aún hablaba Shaul con el Cohen, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo de gran manera. Entonces dijo Shaul al Cohen, detén tu mano. Aquí hay otra vez otra parte, esta era la parte que quería encontrar. Detén tu mano. Eventualmente, el ruido de la pelea entre Jonatán y los filisteos se volvió tan fuerte que Shaul supo que tenía que pelear también. Así que le dijo al Cohen, detén tu mano. ¿Qué significó esto? Dejar de buscar una respuesta de Elohim con el Urim y el Tumim, los cuales estaban en una bolsa en el pectoral del sacerdote. Turim y Purim. Sabemos que Shaul consultaba... El Urim y el Tumim. Perdón, Urim y Turim. Ok, espérame tantito, hermano, que se me perdieron. Esta es una frase bíblica. Urim y Tumim es una frase bíblica que se refiere a un método de adivinación utilizado por los Kohanim hebreos para obtener respuestas a preguntas que le hacen a Elohim. Yo cuando vi esta parte, a mí me sorprendió mucho. Dije, ¿cómo iban a consultar? O sea, cuando el Cohen hacía esto de alzarse la cosa esta que tienen en el pectoral, se me olvidó el nombre. Ellos, yo una vez que vi en una serie, porque yo veo muchas series, a mí me causó como, me sorprendí, pero cierto es que podían hacer eso, ¿no? Luego que me puse a investigar el Urim y Tumim, se traduce como luces y perfecciones. Se cree que las piedras eran utilizadas para obtener, yo no sé qué usar otra palabra para no usar oráculos, pero aquí dice oráculos de Yod-Heh Vah-Heh en situaciones importantes para el gobernante o la nación. Sabemos que cuando se nos dice no consultes agoreros ni hechiceros, es porque existe, ¿verdad?
es porque es real, es porque por algo nos están diciendo que no lo hagamos, pero aquí era otra cosa más importante, ¿no? Urim y Turim simbolizan la autoridad de Yod-Heh y Vav-Heh y la capacidad del Cohen para interceder por el pueblo. Y es uno de los 3 medios legítimos para obtener oráculos en el antiguo Israel, así como es Urim, sueños y profetas. Esto todavía parece ser un misterio entre la historia judía, ¿no? Pero bueno, a veces me sorprendió cuando yo vi esta parte en esa serie que yo les estoy platicando, y yo me quedé viendo, o sea, así como diciendo, pero ¿cómo es eso? Pero bueno, era lo que usaban en aquel entonces. 1 Samuel 14, ay, ¿dónde me quedé? Aquí. Cuando trae el arca de Yod-Heh Vav-Heh, vemos que pues resultaba inútil y que probablemente quería parecer más, intentaba parecer más espiritual, pero no había para qué buscar a Yod-Heh Vav-Heh, según yo veo en este relato, en su mente, porque él mismo decía que, o sea, era hora de sacar la espada e ir a pelear, pero como que en este pasaje yo lo veo tan confundido a Shaul. Entonces, que mientras Amun hablaba a Shaul con el Cohen, el alboroto que había en el campamento de los filisteos, de los filistín, aumentaba e iba creciendo de gran manera. Entonces Shaul dijo al Cohen que detuviera su mano y que eventualmente el ruido de la pelea entre Jonatán y los filisteos se volvió tan fuerte que él reaccionó y supo que tenía que ir a pelear también. Por eso le ordenó que dejara de buscar, y al parecer, según el relato cuenta aquí, que pudo haberse ya ido a acompañar a Jonathan a la batalla. En 1 Samuel 14 del 20 al 23 dice: Shaul y la fuerza completa con él se agruparon y fueron a la batalla, pero encontraron a los filisteos peleando el uno con el otro en total confusión. Los sirvientes de los campos circundantes, que previamente habían estado con los filisteos y habían subido con ellos al campamento, desertaron y fueron a Israel con Shaul y Jonatán. Asimismo, al oír que los filisteos estaban huyendo, todos los hombres de Israel que se habían escondido en las montañas de Efraín los persiguieron en batalla. Y Yod-Heh Vav-Heh salvó a Israel ese día, y la batalla llegó tan lejos como Beit Aven. Y todo el pueblo con Shaul era de 10,000 hombres, y la batalla se extendió a todos los pueblos del monte de Efraín. Bueno, aquí podemos ver cómo llegaron a este lugar, y Shaul lideraba. Pero le tomó largo tiempo empezar a liderar, y ahora él seguía a Elohim y a Jonathan en la batalla, y que los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás se pusieron también del lado de los israelitas. Pareciera que muchos en Israel tenían el inseguro corazón de Shaul. Estos siervos de los filisteos probablemente odiaban a sus amos, pero también tenían miedo de liberarse de Yod-Heh Vav-Heh, y solo salieron cuando la victoria de Israel estaba asegurada. Y pues Elohim realmente usó a Jonathan, pero no era la victoria de Jonathan, era la victoria de Yod-Heh Vav-Heh, y solamente estaban esperando por alguien con la usada confianza de Jonathan, esa usada confianza que Jonathan les dio, y que de la cual Shaul ya carecía, porque él fue decayendo y decayendo y decayendo y decayendo, hasta que el espíritu de el Ruach HaKodesh de Yod-Heh Vav-Heh se separó de él, tal y cual como lo hizo con Sansón, ¿cierto que no? Y pues bueno, traje esta pequeña porción, espero haya sido de edificación, y pues espero aportes, hermanos, por favor. Bien, Ana Claudia.